Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, parece mentira, pero ya llegamos al final de esta exégesis de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. La verdad que ha sido un camino de alguna manera largo, pero desafiante, bueno, lindo, por lo menos para mí, que de alguna manera u otra nos hemos visto obligados también a repasar estas experiencias de Pablo y también estas enseñanzas de Pablo a la vida de una iglesia, que es una iglesia naciente, que está incipiente, pero con ganas de progresar, ¿sí? Esto es lo que vemos básicamente en estas dos cartas. Así que en esta última lección lo que estamos haciendo es incluir los 3 capítulos de la segunda carta, ya que son cortos, los estamos unificando todos en una misma lección. Ya vas a estar dándote cuenta de esto. Pero no por eso menos importante, ¿sí? Si bien la primera carta la fuimos dividiendo en los capítulos correspondientes, pero a esta segunda la estamos comprimiendo de alguna manera estos 3 capítulos en una sola unidad. 3 capítulos, como decía recién. El capítulo 1 nos está mostrando el apóstol Pablo la fidelidad de Dios en medio de la prueba. No solamente la fidelidad de Dios, sino también él reconoce la fidelidad de la iglesia en medio de las circunstancias que está viviendo. Y de hecho usa unas expresiones interesantes porque el apóstol habla de la fe y del amor que van creciendo sobremanera en la vida de la iglesia. Esa expresión es importante porque el sobremanera no es por encima de algo, sino de una manera tremendamente eficiente en el contexto en donde está. O sea, no se está creciendo sencillamente en altura, sino en estatura también, tal como dice la palabra del Señor en Samuel respecto de este niño y también en la vida de Jesús. Así que lo que estaba causando allí en la vida de la iglesia la tribulación momentánea era una explosión de amor y una explosión también de fe que de alguna manera iba comenzando a expandirse por otros lugares. Así que en este primer capítulo entonces encontramos esta causa de la persecución, de alguna manera que obra también fe y obra crecimiento en la vida de la iglesia. Recordemos el principio de la bienaventuranza, cuando Jesús en el Sermón del Monte enseña acerca de el resultado de la persecución. Bienaventurados aquellos que son perseguidos, etcétera, etcétera. Esto no es causa de felicidad, sino que esa situación provoca en la vida del que la está pasando, el que lo está sufriendo este punto, provoca gozo y crecimiento. Hacia adelante el apóstol habla en el mismo capítulo, habla de esta no sé si decir importancia, pero este resultado también de la retribución. Parecería ser más o menos como la ley del talión, ya lo van a estar leyendo ustedes allí en los escritos, donde el que hacía de alguna manera las pagaba, ¿no es cierto? No es que estamos hablando de justicia por mano propia, pero de pronto comienza como una especie de oscuridad en las palabras del apóstol Pablo. También en los inicios del capítulo 2 podríamos decir que este es uno de los pasajes más oscuros que encontramos acerca de la carta, cuando él habla sobre el hijo de iniquidad o el hijo de perdición, con quien alguno de nosotros tal vez lo asociaría con el diablo o con el enemigo, o el Hayatán, si hablamos en términos de el libro de Job, ¿no es cierto? Pero básicamente el apóstol está diciendo en el capítulo 2 que procuren los tesalonicenses no ser movidos de aquello que ya el apóstol había enseñado sobre la segunda venida del Señor. Vuelve a retomar el tema que tanto preocupa la vida de la iglesia y vuelve a dar algunas líneas explicativas acerca de cómo tomarlo, cómo encararlo, pero básicamente lo que él pide es, sobre la enseñanza que ya habían recibido, no ser movidos por ninguna otra filosofía que esté dando vueltas por allí, ya sea por alguna carta propia de ellos o por alguien que en el contexto de la iglesia esté enseñando otra cosa. Recuerden que esta es la primera carta que se escribe a una iglesia de estas que funda Pablo.
El mismo principio vuelve a repetirse en otras cartas cuando Pablo habla de no ser movidos por vientos de doctrina, etcétera, etcétera. Así que allí también en el capítulo 2, Pablo anima a la iglesia a permanecer entonces en la doctrina. Si prestamos atención a los versículos 16 y 17 de ese capítulo 2, vamos a encontrarnos con una especie de doxología. Si bien parece que se acerca al final de la carta, o que ya este es el final de la carta, de todas maneras faltan algunas cosas más que el apóstol quiere compartir. Pero de pronto comparte esa especie de bendición o de doxología, como decía recién, en estos términos. Y el mismo Señor, nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y vuestra esperanza, anime vuestros corazones y os confirme en toda obra y palabra buena. Fíjense ustedes el deseo del apóstol de que Dios recompense de alguna manera el esfuerzo en medio de la persecución y en medio de la tribulación de cada uno de estos creyentes o nuevos creyentes en la iglesia de Tesalónica. Parece ser que todo termina allí, faltaría el amén y el saludo final, pero no es así. Entra entonces en escena el capítulo 3 y allí Pablo se explaya, pide de alguna manera un motivo de oración personal. Pablo está pidiéndole a la iglesia que oren por él, que oren por todo el equipo misionero, por ellos mismos, pero también por la expansión de la palabra, para que la palabra se difunda. Cuando llegamos al final de las cartas y leemos en el final del libro de los Hechos y en Romanos también, Pablo reconoce que ya a esa altura de su vida y su ministerio, ya él había inundado con el evangelio todo el mundo conocido hasta ese momento. Tal vez es una exageración, podríamos decirlo, pero realmente teniendo en cuenta las distancias y teniendo en cuenta el contexto geográfico, Pablo había logrado alcanzar todo el mundo de aquel tiempo para la obra de Dios o para la gloria de Dios. Pide en el versículo 3 cuidado de parte de Dios. Dice: pero fiel es el Señor, que os establecerá y os guardará del mal. Pablo está completamente seguro que cualquier situación que acontezca sobre la vida de los hermanos allí en Tesalónica traerá fruto, será algo que suceda pero con propósito. Y a la vez pide entonces que Dios cuide de cada uno de ellos. Y termina ya el capítulo 3 y cierra esta segunda carta breve pero contundente, nuevamente tomando el tema que había abarcado, aunque sea por algunos versículos en la primera carta, y tiene que ver con el trabajo. Ya lo habíamos explicado, pero sencillamente decimos que había algunos allí en la iglesia de Tesalónica que ya esperando el inminente regreso del Señor, habían tomado la decisión ya de dejarse estar, no avancemos más, no trabajemos más, estas son palabras mías, pero total, ya viene el Señor, así que ¿qué más vamos a hacer? ¿Sí? Dejemos todo como está y dediquémonos a esperar. Algunos se habían ido a algunos lugares desiertos a esperar al Señor y otros habían decidido vivir de algunas subvenciones obligadas de algunos hermanos con ellos mientras esperaban al Señor. O sea que básicamente la cosa era: no trabajo más, que otro me sostenga mientras yo espero al Señor. Imagínense el apóstol Pablo con el ejemplo que ya había sentado él mismo y todo su equipo de sostenerse a sí mismo y de no ser gravosos para la vida de la iglesia, echa por tierra ese pensamiento y les pide a todos estos lisa y llanamente que se pongan a trabajar. Y es más, el apóstol va un paso más en la complejidad y dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Básicamente, y en palabras nuestras, es hacerse cargo de la situación. No querés trabajar, tampoco comas, dice el apóstol Pablo. Y da un consejo fuerte a la vida de la iglesia en general. Les dice: apártense de estas personas que se dedican a la ociosidad, no se junten con ellas. En cuanto al pensamiento, obviamente, pero en el espíritu de esa palabra está el del tratarlos de todas maneras como hermanos en Cristo y procurar el bienestar de ellos, de volver a buscarlos y de volver a enseñarles que realmente tienen que trabajar. Termina la carta con el saludo y la firma del apóstol Pablo, tal como él lo dice en los últimos 2 versículos del capítulo 3. Bueno, no quiero adelantarme más, quiero que te
metas en el estudio de esta segunda carta, pero quiero darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar juntos, aunque sea a través del escrito, a través de la lectura y a través de sumergirnos en estas cartas del apóstol Pablo a la iglesia allí en Tesalónica. Fue un gusto poder trabajar junto contigo, estudiar junto contigo y asombrarnos con las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. De hecho, Él tiene mucho más para vos, también tiene mucho más para mí. Apenas ha empezado con cada uno de nosotros y gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido juntos y por las cartas que el apóstol Pablo ha escrito para cada uno de nosotros también. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que dedicaste al estudio. Amén.